que nosotros podremos saber cuántas semillas tiene una manzana, ¿sí? Sin embargo, nunca podremos saber cuántas manzanas saldrán de una semilla. Y eso es muy cierto. Creo que más o menos entre 3, 4 semillas más o menos trae una manzana. 6. ¿Sí, 6? Yo he hecho el experimento y me he encontrado con 3, 4. Aquí 6. A veces vienen en la misma cápsula, vienen 2. Buenísimo. Pero son pocas, entonces las podemos ver, contar. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuántas manzanas saldrán de esa semilla? Ya es complicado. Porque usted sabe que una semilla, si logra, ¿cierto?, germinar, estamos hablando de un árbol. Y ahí ya se complica saber, ¿cierto?, cuántas manzanas. Y esto deja ver cómo, en proporción, si pensamos en una semilla y en una manzana, pues la semilla es más chica, ¿cierto? Más chica. Y esto deja ver el valor de las cosas pequeñas. El valor de las cosas pequeñas. Bueno, vamos a estrenar aquí el micrófono otra vez. ¿Está sonando? Hola. ¿Se escucha? ¿O se apagó? Teóricamente está prendido. En teoría, sí. Está prendido. Bueno, de todas maneras, hola, hola. Bueno, tranquilos. Si no, lo volvemos a prender. No, tranquilo. Familia, el valor de las cosas pequeñas. Por eso Jesús llegó a decir cosas como: el que es fiel en lo poco, en lo mucho, lo es, o lo será. A ver, ¿esto lo dijo Jesús o lo dijo Pablo? Aquí me hizo ruido. Bueno, hay que tarea, ¿cierto? No, ahí me hizo ruido. Ahora sí, gracias. El que es fiel en lo poco, en lo mucho, será fiel. Entonces, esto es una invitación a no creer que yo necesito tener mucho para poder ser fiel. Cuando realmente en los detalles chicos nos damos cuenta cómo viene la mano. Mi hermana decía: del desayuno sabemos que va a ser el almuerzo. Y ella se refería a esto bueno, como inicia la cosa, ahí vamos a ver cómo termina. No sé si ustedes me han escuchado decir, pero a veces cuando llegan mis hijos, yo aprovecho ahí esos tiempitos para hacer la psicológica y los consejos y todo esto. Y yo a mis hijos, vez tras vez, le digo: papi, yo me voy a dar de cuenta si usted va a ser un muy buen médico de la manera como usted lave los platos. Y él al principio no entendía nada. Un día se animó y me dijo: ¿y qué tiene que ver lavar un plato con una cirugía? Y yo: pues mucho. ¿Cómo? Bueno, el principio de hacer la cosa bien. De la forma como usted barre, Sofía, yo me voy a dar cuenta si usted va a ser una buena odontóloga. Porque si usted solo barre, decimos en Colombia, por donde va a pasar la suegra, sonamos. Es que hay personas que a la hora de barrer como que barren por ahí donde ven. Y cuando no ven, debajo de la alfombra. Yo hablaba con mi hijo y él se reía. Y le digo: papi, cuando yo le hablo, no crea que yo soy duro, lo que pasa es que yo ya hice esa escuela. Fidelidad en las cosas chicas, pequeñas, que son la base sobre la cual se construye si seremos o no fieles en las cosas grandes. El asunto es que como seres humanos a nosotros nos cuesta muchísimo el comienzo. Todos queremos pegar un salto y ya llegar a la cima. Y eso es imposible. Pero aquel que se dispone pasito a pasito, ¿cierto? Y a ser constante, cuando menos pensó, llegó. Hay muchas personas que temen de repente emprender algo.
La pregunta es, ¿será que me va a ir bien, me va a ir mal? Y ya comienzan mal. O incluso se animan, pero si en un mes, 2 meses la cosa no se da, pues cerramos, porque mejor ahora que... Olvidándonos que todas esas marcas o multinacionales que conocemos, ¿cómo comenzaron? Yo conocí una vez en un pueblo donde yo viví a un hombre que era el dueño del supermercado más grande del pueblo. Y un día yo escuché al hijo de él contarme la historia. Mi papá comenzó acá vendiendo papa en una carretilla. Con eso comenzó. Vendió el bulto de papa, decimos en mi país. Ustedes dicen aquí el quintal, ¿cómo dicen ustedes? Saco. El saco, nosotros decimos el bulto. Fue y vendió, y luego fue y compró más papa y así. Entonces, cuando no pensaba, el hombre ahora tenía tremendo. ¿Cómo comenzó? Con algo pequeño. ¿Y por qué digo esto? Porque no, vamos a ir acá, capítulo 13. Dice el versículo 18: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Versículo 19: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y miren qué lindo ejemplo que tenemos acá. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos acá para hablarnos de la importancia de las cosas pequeñas? ¿Cuál es el ejemplo? El reino de los cielos. A ver, hermanos, yo he leído en la Biblia que Dios necesitó 6 días y un espacio de tiempo 7, ¿sí?, como monumento de esa creación. Es decir, Dios necesitó 6 días para crear. ¿Sí o no? ¿Y creó? ¿Creó qué cosa? El mundo. En 6 días. ¿Será que Dios podía haber hecho así y se crea todo? Sí. Pero aquí vemos que Él decidió ¿Crear quién? note, en 6 días y el 7º descansar para recordarnos que Él es el creador y nosotros las criaturas. E insisto, y Él podía haber hecho así. Pero no, Él decidió emplear 6 días. Desde la perspectiva de Dios podríamos decir que es mucho, desde la perspectiva del hombre parece imposible. Por eso muchos hoy por hoy se animan a hablar ¿de qué cosa? De la evolución. Perfecto. O de la creación en miles de años. Incluso hasta muchos cristianos ya piensan en eso, creen eso. Un Dios que crea, pero a través de un mecanismo evolutivo. No de la creación espontánea, sino de miles de años. Entonces, desde la perspectiva de Dios, hermanos, Dios podría haber hecho esto y todo se crea. Ahora, ¿y qué pasó con el plan de redención? ¿Cuánto tiempo lleva Dios con este tema? De la eternidad. Desde antes de la creación, ya hubo un concilio eterno para hablar de esta cuestión. Y de paso será el tema por la eternidad. Y nosotros nos leemos 3 versículos y nos creemos que dominamos ahora el tema, el plan de redención. Hermanos, acá dice la Biblia que el reino de los cielos, como ejemplo de la importancia de las cosas pequeñas, se dice que ¿cómo comenzó? ¿Cómo comienza? Como un grano de mostaza, es decir, como algo pequeño. Entonces, el reino de los cielos, en el plan de Dios, ha requerido todo un proceso que comienza con algo pequeño. Ante un Dios que tiene el poder de haber hecho así y listo, se gesta todo esto. Y ahora noten esto. Dios que tiene el poder de ahorrarse años, tiempo y hacer así y todo se da, ha tenido a bien respetar ¿qué cosa? Tiempos, proceso,
una semilla, un árbol y un medio de bendición. Entonces la pregunta que surge es, ¿y quiénes somos nosotros para alterar los procesos? Porque a veces nosotros, eso que nos pasa a nivel económico, material, social, relacional, que queremos cosas que inmediatas, a veces lo traemos también al plano espiritual. Y como que queremos ¿qué queremos? Que como que ya todo se dé. Que está bueno. Está bueno. Pero hermanos, todo en la vida tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Piensen en esa pared. Linda. Ustedes ven una sola pared. Pero si nosotros vamos un poquito más allá, y ustedes fueron testigos de esto, esta pared es el resultado de ¿qué? De un ladrillo sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro. ¿Sí o no? Conclusión, la pared. La pared. Entonces, esto se ve el proceso. Una cosita tras otra. Eso sí, como el caracol. Lento, pero seguro. Hasta que cuando menos pensamos, ocurre la magia. Ahora, por si esto fuera poco, ahora nos agregan otra ilustración. Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Versículo 20. ¿Es semejante a qué cosa? A la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Está la harina, está el aceite, está el agua, está la sal. Ahí están los ingredientes del pan. Yo fui panadero un tiempo. ¿Sí o no? Hasta que agarramos una pequeña porción, porque es más grande la cantidad de harina, los otros elementos, hasta que agarramos cierta proporción de ¿qué? De levadura y ¡pum! Ya la acomodamos. ¿Sí? La mezclamos con el agua y la trabajamos y luego amasamos y cuando menos pensamos, todo, pero todo. No hay nada que se escape al efecto de eso que era menor, pero cuyo efecto impacta todo. Todo. Hermanos, así funciona el reino de los cielos. Así también funciona la vida. Así funciona la vida. Todo tiene su tiempo, todo tiene su ciclo. No lo saltemos. Vamos, con calma. Todo es un proceso. Entonces, si el reino de Dios ha demandado tiempo, proceso, nosotros nos amamos. Y como iglesia, tampoco. Como individuos, tampoco. Dios está ahí, ¿qué cosa? Trabajando, con paciencia, ahí, insertando su levadura en nuestro corazón. Bueno, vayámosle, comencemos con nosotros. ¿O será que la obra de Dios ya terminó en nosotros? Es más, pareciera como que hace mucho frío y esa levadura no quiere hacer efecto, ¿no? O pareciera como que esa semilla como que no quiere morir, ¿cierto? Pero ahí está Dios, con su paciencia, trabajando. Porque Él sabe bien que una vez, hermanos, que se logre el efecto, cual levadura, todo queda afectado. Y como ocurre con la semilla, una vez que se da el proceso de germinación y crecimiento, se dice que ahora eso que era pequeñito termina siendo ¿qué? Un árbol.
un medio de bendición, porque dice que las aves vienen y anidan allí. Hermanos, no alteremos los procesos y no temamos a los procesos. Antes bien, dispongámonos para que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la pueda terminar. Porque ustedes saben, hermanos, que acá, para que el proceso sea una realidad, así el Señor dice que nosotros necesitamos ceder nuestra voluntad. Nota que muchas veces nos dice que hagamos como que un uso de nuestra voluntad. Porque a ver, ¿cuántas veces ocurre que ya nosotros ni creemos? Tantas promesas que incumplidas, fallidas. Entonces cuando ella dice, ya cuando como que uno se siente así, sencillo, ceda su voluntad. Póngase en las manos de Dios. Para que aquel que comenzó la buena obra, Él es fiel. Y Él la pueda terminar. Eso sí, recuerden, hermanos, que esa obra linda que Dios quiere hacer en nosotros culmina haciendo de nosotros canales de bendición, como ocurre con la levadura, impactando todo nuestro entorno. Y como ocurre con la semilla, terminamos siendo un árbol, canal de bendición para otros. Entonces, hermanos, ánimo. Vayamos a los pies de Jesús. Vayamos. Cedamos nuestra voluntad y pidamos: Señor, por favor, no te detengas hasta ver culminado esa obra que has iniciado en mi corazón, en mi vida. Porque solo cada uno de nosotros sabe cómo va esto. Solo Dios sabe. Y nosotros también. Pero vayamos, hermanos, vayamos. Porque nosotros, si logramos, nos vamos reflejados en estas parábolas, porque somos parte de qué? De este reino de los cielos, donde se evidencia esa obra gradual, paciente, que Dios está realizando en cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga, hermanos, hermanas. Que el Señor les guarde. Que cada día cerca de Jesús podamos ir un pasito más. Amén. ¿Qué cantamos? ¿Ah? Cuando escuchan ustedes esto, ¿qué himno se les viene a la cabecita? Viene a la cabecita.